Estoy estrenando pullover. Estuve asesorado por una asesora de imagen que ve los colores. Mi color es otoño suave. Que hay una gama de colores, en serio. Así que, y cada uno tiene su paleta de colores. Entonces vos tenés... Colorimetría. Colorimetría, exactamente. Y ahí tenés los colores que vos podés usar que quedan bien, que te hacen ver hasta más joven. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Y si fuera cierto, podcast para Nuevo Tiempo Uruguay. Mi nombre es Nacho Alberti y aquí estoy para acompañarlos en este episodio que está buenísimo. Ya está buenísimo y ni comenzamos. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar una historia, un testimonio de vida impresionante. Desde ya les digo, no solo quédense por ese testimonio, quédense hasta el final. No se pierdan ninguna de las historias, porque no va a ser una historia, es una persona, pero no va a ser solo una historia, van a ser varias, así que se tienen que quedar por ahí. Recuerden de suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay, le dan clic al botoncito de suscribirse, a la campanita también, que diga todas, para que todas las notificaciones de que cada vez que subimos un nuevo contenido a ustedes les llegue la notificación, el aviso, y no se pierdan nada de lo que suceda en nuestro canal de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay. Dejen su comentario, dejen su like también, eso nos ayuda a que sigamos apareciendo más en YouTube y que podamos alcanzar a más personas, y compartan este episodio también copiando el link y lo copian allí y lo pegan en sus contactos de WhatsApp. Ahora sí, dicho esto, quiero presentarlo a nuestro invitado, que es un invitado internacional también. Venimos con un montón de invitados internacionales, ¿eh? ¿O no, Edu? Varios. Muy bien. Tuvimos pensemos. De Argentina, de Venezuela, de Colombia, Cuba también, es verdad. Y de Estados Unidos también, de Brasil. Un montón. Y hoy tenemos... No es extranjero de Salto, Edu, te lo pido por favor. Sos local. Además, mención especial para los amigos de Salto, que siempre nos ven, y de todo el país, por supuesto. Y para la familia de Edu, que seguramente está mirando por ahí atrás. Que Edu está atrás de cámaras, como siempre, acompañándonos. Ahora sí, entonces le damos la bienvenida a Elías Calderón, que viene desde Perú, pero que vive acá en el Uruguay. ¿Cómo estás, Elías? ¿Todo bien? Bienvenido. Gracias, Nacho, por la invitación. Estoy contento de estar aquí contigo y, bueno, con los amigos que siempre están asistiendo al programa a través de la internet. Bueno, muchas gracias. Gracias por hacerte el tiempo, por acercarte hasta nuestros estudios y por animarte a venir a charlar un rato, a contar un poco de tu historia, de cómo Dios obra en la vida de las personas, en este caso de tu persona, cómo Jesús ha obrado en tu vida y cómo te ha mostrado de que es cercano, de que es verdadero, de que tiene poder, de que obra para bien, de que solamente quiere el bien para sus hijos e hijas, ¿no? Y bueno, conocer un poco de eso y también conocer entre las historias que sé que nos vas a contar, conocer que estamos y lo hemos nombrado en varios episodios, que estamos en medio de un gran conflicto espiritual, que no vemos pero que lo podemos percibir de un montón de maneras. De eso tiene que ver también el episodio de hoy, ¿no? De poder ver un poco más ese conflicto, pero queremos resaltar el poder de Dios, ¿no? De que Dios está presente, de que Dios es el más poderoso. Así es. Y de que está de nuestro lado porque quiere nuestro bien, quiere salvarnos de todo mal y demás. Así que de eso se va a tratar esto, pero con unas historias increíbles. Así que empecemos contanos un poquito de dónde venís, de qué barrio, de qué ciudad, de qué país, ya lo dije, pero bueno, contanos un poco de vos. Bien. ¿Y a qué te dedicas también? Sí, hoy? Bien. Bueno, yo vengo de Lima, de Perú, Ñaña, justo donde está la Universidad Peruana Unión. Es una universidad adventista ahí en Lima, para los que conocen. Ajá. Y a los que no, están invitados a que puedan conocer este hermoso lugar. Muy bien. Bueno, crecí ahí desde los 5 años, pasé mi infancia ahí. Uh-huh. Soy de ese lugar y estudié Teología y Salud Pública en la Universidad Peruana Unión. Teología y Salud Pública. Salud Pública, sí. Mirá vos.
Ahora ya haciendo la tesis de un posgrado, sí, una maestría, sí, y ahora tengo la oportunidad y el privilegio de estar aquí en el Uruguay trabajando como misionero. ¿Hace cuánto que estás en Uruguay? Cumplí hace poquito un año. ¿Un año? Un año y un mes voy acá en el Uruguay, sí. Mirá. Con una interrupción de un mes que tuve que ir a Perú. Mi hermano se accidentó, entonces volví a Perú y nuevamente estoy por aquí, por el Uruguay. Bien. Un hermoso país, me encanta realmente. Bueno, y bueno, ¿has hecho algunas otras actividades, digamos, además de estudiar? No sé. Sí, la verdad. ¿Algún otro tipo de trabajo? Otro tipo de trabajo no, pero sí actividades deportivas especialmente, sí. El montañismo, soy montañista también a la par de misionero. Bueno. Ahora estoy extrañando. ¿Montañista? Sí, escalo nevados, me gustan los deportes de aventura, especialmente escalar nevados, sí. Mira. Y bueno, estoy extrañando escalar un nevado. Claro. Este año es el único año. Complicado. Sí. En Uruguay va a ser. Es el único año que voy a pasar sin escalar, sí. ¿Tenés el pan de azúcar, se llama? El pan de azúcar, sí, en Piriápolis. Fui varias veces, sí. Lo subí corriendo en el día libre, sí. Y fue lindo, sí. Mirá. Lindísimo, sí. Es el lugar que he escogido, que voy de vez en cuando hay un tiempito libre, día libre. Aprovecho en ir ahí para... Después tenés Minas, la región ahí, el departamento de Minas, no sé si departamento o ciudad, que también estoy aprendiendo de la geografía uruguaya. Que también hay algunas sierras, no sé si es como escalar un nevado, pero... Sí. Aunque sea lindo, corriendo y de vuelta. En los días libres he aprovechado en hacer caminatas, que me gustan las caminatas, sí. Trekking. El trekking, sí. Entonces iba desde Minas, fui caminando hasta el Salto del Penitente. Más o menos unos 15 kilómetros aproximadamente. Y, mirá vos, sí, muy bueno. Pero estoy ahí en eso. ¿Y el fútbol? El fútbol me encanta. Se comenta por los pasillos que el fútbol también te gusta. Me encanta mucho, sí, el fútbol. En la universidad jugué bastante fútbol. Luego ya por motivos de trabajo fue un poquito bajando el ritmo. O la frecuencia, mejor dicho. La frecuencia, pero siempre que hay oportunidad hago deporte, sí. Está bueno. Sí, constantemente. ¿Y cómo entró esto de la idea de ser misionero? ¿Qué es ser misionero? Que no es de Misiones Argentina, sino es de misión, de hacer una misión en particular. ¿Cómo se puede contar, explicar de qué se trata y también el por qué tomaste esa decisión de serlo? Bien, fue a través de la experiencia que tuve en un viaje a la ciudad de Valdivia, al sur de Chile. Que tuve mi primera experiencia como misionero, en la que tenía que visitar casas para poder compartir con ellos la Biblia, estudiar la Biblia con ellos. Entonces, en ese momento vi cosas que otras cosas no te podrían dar, ¿no? Por ejemplo, el dinero no podría dar la tranquilidad de una persona, no podrían darle la paz a personas que estaban necesitando en ese momento. Y a través de una oración vi que las personas tenían otro tipo de actitud. Mira. ¿No? Él empezaba a cambiar su estado de ánimo, agradecían mucho. ¿Cómo es esta actividad, digamos? ¿Vas caminando y vas al azar golpeando puertas? No, básicamente son personas que hacen contacto o se contactan, mejor dicho, con la radio Nuevo Tiempo, se contactan con alguna iglesia adventista, se contactan con algún miembro de la iglesia adventista o algún canal adventista en los diferentes canales que tenemos. Sí, o las redes sociales también. Las redes sociales, exacto. Entonces ellos hacen contacto, hay una base de datos y esa base de datos dirige a los misioneros a los hogares de ellos. Claro. Sí. ¿Y cuál fue alguna de las experiencias más, sé que tuviste varias, pero que más te impactaron y por qué, digamos, te impactaron tanto? A lo mejor ya cuando lo vayas contando nos vamos a dar cuenta porque nos va a impactar a nosotros, pero no sé, alguna donde hayas visto el poder de Dios y lo que decíamos al comienzo, este gran conflicto espiritual en el que vivimos. Sí, realmente uno cuando está en contacto con las personas se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Las necesidades que hay del ser humano. De estos problemas grandes que nada puede solucionarlos, solamente y únicamente Dios puede solucionar. Y cuando uno visita esos hogares y conversa con estas personas, se da de manifiesto el trabajo del Espíritu Santo. Tengo, por ejemplo, una primera experiencia que pasó cuando estaba en la universidad, estaba en el segundo año de la universidad.
sucedió en la ciudad de Lima, en el distrito del Agustino, en Lima. Y era un sábado de tarde, estaba haciendo un tema para jóvenes en una iglesia. Y apareció un señor con el auto, entró a la iglesia a escuchar y tenía en su mano un libro que la iglesia adventista reparte anualmente, ¿no? Que nosotros llamamos el libro misionero. Y en la actividad que se llama Impacto Esperanza. Exacto, el Impacto Esperanza. Búsquenlo, ¿no? está en las redes, está en YouTube también. Y tenía en la mano el libro que se había entregado ese año, con la dirección. Entonces él, viendo la dirección, fue en la tarde. Luego de terminar yo el culto, se acercó y me dijo, quiero conversar contigo. Obviamente siempre estoy a disposición de todas las personas que quieren conversar. Y empezamos el diálogo. Me dijo, mira, me gustaría conversar en otro lugar que no fuese aquí la iglesia, ¿no? Tampoco en la calle. ¿Qué te parece si yo estoy con el auto afuera y vamos a otro lugar por acá cerca? Y cerca de ese lugar hay una autopista, la Ramiro Prialé, en Lima. Y al lado está el río Rímac. Entonces empezamos a caminar por el lado del río y resulta que ya igual, este hombre cuando... Ya es un poco extraño igual, Sí, ¿no? sí. O sea... Yo estaba, hasta ese momento no sabía nada, ¿no? Simplemente un hombre con gafas se acercó, una persona que quería escuchar, que venía por el libro que había leído. Y ahí empezó a contarme la historia y empezó de la manera más abrupta, ¿no? Porque me dijo lo siguiente: yo soy secuestrador, soy asaltante de bancos. No. Y en ese momento miré y era una autopista, ¿no? Al otro lado tenía el río y ese lugar no es transitado, o sea, no hay personas, no hay peatones andando por ese lugar. Es solamente la autopista, el río y nosotros dos que estábamos caminando por el lado del río. Y me dice, mira, yo tengo el arma ahí en el auto, lo dejé, no lo traje. Pero yo no vine para que tú tengas miedo, yo vine porque tengo aquí en mis manos el libro, este libro de acá, y quiero que tú me cuentes este libro. Y quiero que tú me expliques, por favor, ¿quién es ese Jesús? Para coincidencia, este hombre también se llamaba Jesús, pero no era Jesús bueno, ¿no? Era un Jesús que se había dedicado a Lampa, al secuestro, un hombre que había pasado muchos años de su vida en Lampa, cosas ilícitas, ¿no? Robos, asaltos. Y este hombre resulta que él, en un asalto a un banco, quedó cercado el banco de los policías y él se escondió en un armario. Era increíble la historia. Era una historia de locos. Película. Sí, de película, totalmente. Y entonces él, al esconderse en ese armario, tenía el libro ahí en ese armario. Y él se quedó ahí 24 horas esperando que termine toda la revisión del edificio. Para buena suerte de él, el armario donde él estaba escondido no fue revisado. No, tremendo. Y al día siguiente él salió con el libro en mano como si estuviese leyendo el libro, como si fuese una persona más saliendo del edificio. Sí. Y mientras él salía leyendo, llegó a casa, empezó a leer un capítulo y otro capítulo y se dio cuenta que había un hombre que podía y quería cambiar la historia de este hombre Jesús. Y era Jesús el de la Biblia. El de la Biblia, claro. ¿No? El que tiene poder y el que hace milagros. Wow. Entonces ahí empezamos a estudiar la Biblia y me dijo, Elías, ¿qué te parece? Eran ya casi las 6 de la tarde, puesta de sol. ¿Qué te parece si vamos a mi casa a estudiar la Biblia? ¿No? Para. Porque yo quiero saber cómo o qué tenías vos en tu mente cuando llega este hombre que no conoces. Con, no sé, un aspecto normal, tal vez. Normal, totalmente. Sí. Pasaba desapercibido totalmente. Claro, pero que te dice, no sé, vamos a otro lado a conversar en un lugar más tranquilo y te lleva al lado de la autopista donde no hay nadie, al lado de un río. Exacto. ¿Qué tenías vos en tus pensamientos en ese momento? ¿Qué decías? ¿O estabas orando como diciendo, Señor, que no me pase nada? ¿O qué? No sé. La verdad sí, cuando él me dijo lo que él era y a lo que se dedicaba en ese momento, pero sí cuando empecé a orar. Cuando estaban en el auto, bajando y llegando a ese lugar. En el auto, hasta ese momento, la apariencia de él no decía que era un hombre bandido, que era un secuestrador. Claro. Y además él venía con el libro misionero porque quería conocer. Claro, pero entonces, el lugar ya era extraño, era, ¿no? Era atípico, ¿no? Pensaste como diciendo, ¿dónde me está llevando este hombre? Un lugar totalmente atípico para tener una conversación, ¿no? Claro. Y incluso él pidió caminar al lado del río y ahí no hay para dónde correr ni escaparse, ¿no? O sea, ¿y ahí estabas tranquilo? No, ahí cuando él me dio la noticia de que él era asaltante, ahí sí me puse un poco nervioso. Claro.
pero de inmediato hice mi oración mental, ¿no? Pedí a Dios que por favor dirige esa conversación y que yo estaba en sus manos, estaba confiado de que Dios estaba al lado mío, totalmente confiado, bueno. sí. Tremendo. Sí. ¿Y cómo siguió esto? Bueno, la historia ¿Fuiste a la continúa, casa? que fuimos a la casa y fuimos al barrio donde él vivía, que era un barrio que yo siempre había visto por las noticias, ¿no? ¿Por qué? Porque era un barrio en el que siempre habían noticias policiales, Claro. ¿no? Barrio donde siempre habían bandidos, donde viven la gente, los ladrones, ¿no? Los secuestradores, ventas de droga, etcétera. Todo lo malo estaba en ese barrio. Wow. Ingresamos con el auto y cuando pasábamos en el auto despacio por la calle, toda la gente lo saludaba a él con mucho respeto porque en el mundo de la él. delincuencial, Claro. ¿no? También hay escalas, Rangos. ¿verdad? También Ujú. hay rangos, exacto, ¿no? Y entonces él gozaba de un rango, de una reputación, era un hombre aproximadamente de unos 56 años de edad y lo saludaban todos con mucho respeto, ¿no? En la calle, fuimos pasando por esa calle, yo miraba esas calles que siempre había visto por la televisión, ahora estaba pasando yo con uno de los bandidos, ¿no? En el auto. Y hasta, ahí también quiero saber, meterme en la cabeza de Elías, ¿qué pensabas ahí? Cuando estabas en el auto con este hombre que ya sabías que era un delincuente, en el medio de ese barrio complicado, ¿qué decías en tu mente, Señor? Antes de eso yo había ¿Qué hago mandado acá? yo un mensaje de texto al lugar donde estaba yendo. Ah, ¿no? está. Había mandado un mensaje Habías de texto. avisado. Sí, había avisado a los hermanos de iglesia y a mi familia también había avisado. Pero cuando entraba ahí igual te da cierto temor, claro que sí. claro. ¿no? Claro que sí, uno no deja de sentir ese temor porque es gente que a veces no está siempre en sus cabales Claro. o gente que está acostumbrada a ese estilo de vida y sin importar a veces la integridad de la otra persona. Ujú. Entonces llegamos a la casa y en la pizarra fue lo más gracioso fue eso que cuando entré tenían la pizarra acrílica Ujú. y en la pizarra acrílica tenían ahí los mapas, los nombres de los lugares donde ellos asaltaban, ¿no? O sea, el mapa Wow. de la planificación de los asaltos. Ujú. Era increíble, era la película que yo estaba viviendo ahí en ese momento y estaba pasando. Ujú. Agarró él la mota, no sé cómo le llaman aquí en el Uruguay, y empezó a borrar. El borrador. El borrador, sí, Ujú. empezó a borrar todo ahí en la pizarra acrílica Ujú. y dijo, mira, vamos a hacer algo, voy a llamar a mi familia y vamos a estudiar juntos la Biblia, ¿qué te parece? Y llamó a la familia, salió la mamá, salió el hermano, hubieron cuatro personas que nos sentamos nosotros ahí para estudiar la Biblia. Empezamos el estudio de la Biblia más o menos 7:30 de la noche y terminamos el estudio increíblemente a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Fue tan entretenida, fue tan amena, fueron tantas las preguntas que él tenía y su familia. Ujú. Era genuino la Era, búsqueda de él. Totalmente, digamos, ¿no? o sea, era un hombre sincero que estaba en una búsqueda real, ¿no? Con una necesidad inmensa de querer cambiar su realidad, su vida. Y había venido porque tenía el libro en la mano y porque él quería saber quién era ese Jesús. Wow. Si era cierto o no era cierto lo que en ese libro estaba diciendo. Él se habrá preguntado. Y estudiamos ¿Y si muchísimo. fuera cierto? Y si fuera cierto, tal cual, tal cual. Y estudiamos mucho en la pizarra, Ajá. con los plumones, todo lo que yo estaba aprendiendo también en la universidad, Ujú. en la iglesia, lo que había aprendido ya a lo largo de la vida cristiana. Ujú. Empecé a compartir con ellos y su familia. 5 de la mañana, él me dijo, te voy a llevar a tu casa con el auto. Ajá. Y antes de eso hizo una parada en el lugar donde los delincuentes toman desayuno. No, tremendo. Subí el auto, Espectacular. fuimos a ese lugar y cuando entramos a ese lugar había gente que venía así o algún atraco o de alguna fiesta, ¿no? Ujú. Gente que venía y se reunía en ese lugar para comer. Entonces tomé el desayuno ahí con él sentado y después de eso él me llevó hasta mi casa, Ajá. ¿no? Que era un trayecto más o menos de 1 hora en auto y me dejó en la puerta de mi casa, ¿no? Fue increíble esa historia, Tremendo. fue increíble. ¿Cómo siguió eso? ¿Después tuviste contacto de Yo nuevo? volví a tener contacto con él en varias oportunidades y después de varios meses yo tuve que ir a otro lugar a hacer prácticas preprofesionales de la universidad Ujú. y vi la foto que él se había bautizado, ¿no? Mirá vos, Él impresionante. aceptó a Jesús, ¿no? Con el estudio de la Biblia,
que empezamos juntos, luego continuó otras personas estudiando la Biblia con otras personas. Uh-huh. Y posterior a ello tomó la decisión de entregar su vida a Jesús. Fue realmente maravilloso. Maravilloso. ¿No? Maravilloso. Un milagro, sí. Definitivamente. Un milagro, definitivamente, sí. Qué lindo, ¿no? Que uno nunca sabe hasta dónde pueden llegar un libro con este contenido cristiano, digamos, y demás, que uno lo entrega a una persona o lo deja en un lugar y nunca sabe hasta dónde va a llegar, a qué corazón va a impactar, ¿no? Como en este caso, el corazón de una persona que se dedicaba a la delincuencia. Sí. Que sin embargo fue transformada por Dios. Es que Dios vino a buscar pecadores. Exacto. A este mundo, ¿no? Así es. Y, que, bueno, y me imaginé cuando estabas diciendo de que estabas desayunando ahí con otros delincuentes que estaban alrededor, además del que te había invitado. Jesús también se relacionaba con personas así, con personas que, tal cual, que necesitaban desesperadamente de su ayuda, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, se me vino esa imagen. Realmente a la sí, mente es también. Tal cual como dices tú, ese es el contexto en el cual las personas que conocemos a Jesús y deseamos siempre el bien para otras personas, podemos ejercer esa influencia, ¿no? Y siempre estamos dispuestos a que cuando alguien en busca de Jesús tiene contacto con nosotros, es la oportunidad para presentarlo a Jesús. Totalmente. Sí. ¿Por qué? Creo que nos quedó pendiente eso. ¿Por qué has decidido ser misionero en tu vida, digamos? No sé si tenés fecha, hasta dónde, hasta cuándo, o si dejás que Dios te vaya mostrando, digamos, por dónde ir, pero mientras tanto te dedicás a esto, te dedicás a la misión, te dedicás a estar al servicio, en este caso de la Iglesia Adventista, para aquellos que pidan una visita, que quieran estudiar la Biblia, que necesiten escuchar una palabra de aliento espiritual. Estás ahí. Digamos, ¿por qué tomaste esta decisión en tu vida de decir, bueno, me voy a dedicar a esto? Por la necesidad misma, porque esa vez que yo estaba en Chile, que te estaba comentando al principio, yo estaba estudiando otra carrera, estaba estudiando ingeniería de software. Ajá. Y siendo estudiante de ingeniería, vi que las necesidades del ser humano eran otras, no eran necesidades materiales, eran necesidades que tenían que ser suplidas por algo superior, y en este caso solamente Dios podía. Y yo vi eso, me movió mucho ver a personas que solamente la palabra de Dios podía hacer un cambio en ellas, y dije, no, yo no voy a seguir más con esto, no voy a dedicar mi vida a hablar de Jesús, porque es lo único que puede transformar otra vida. Es lo único que puede, y de ahí en adelante seguí, ¿no? Y hoy en día, hace unos días atrás, estaba recordando todo el camino que he venido haciendo en el trabajo misionero, y dije, estoy satisfecho con el trabajo misionero, ¿no? No estoy viendo de repente cosas materiales, no estoy viendo, estoy contento con lo que estoy haciendo, ¿no? Qué bueno. No Qué estoy bueno inconforme, sí, no estoy inconforme con necesidades que pueda tener o con sueños para esta tierra o bienes materiales o cosas. Estoy conforme y contento de poder llegar a la casa de alguien y poder hacer algo por esa persona. ¿Tus planes son seguir, digamos? Claro que sí, en esto, sí, claro que sí. Con la misión. Sí, porque te cuento también, hace un par de semanas atrás, hice una oración que me pareció muy, muy, muy linda a mí personalmente, en la que yo pedía que vaya donde vaya, esté donde esté, que lo que esté haciendo sea hacer el trabajo misionero, predicar de Jesús. Y que en todo momento pueda hacer ese trabajo independientemente de otra actividad que pueda realizar. Claro. Si te digo, ¿cómo te imaginas tu vida dentro de 5 años? Me decís. Sí, haciendo misión. El trabajo misionero, sí. Aquí 10 siempre años, fue mi sueño. misión. Siempre quise ir al África, por ejemplo, ¿no? Siempre quise ser un sueño. ¿Ya fuiste? Todavía no. Todavía no. Ese era un sueño que siempre tuve, de ir al África, de estar de voluntario, trabajar por ahí por un tiempo indeterminado o en cualquier otro lugar. Siempre tuve esa disposición y esa entrega para poder hacer este trabajo que me mueve mucho, me motiva mucho. Sí. ¿Tenés alguna otra historia que nos puedas compartir que te haya impactado mucho y donde hayas visto también el poder de Dios, que nos puedas contar y que digas, mira, acá solamente Dios pudo haber obrado en esta situación que te tocó visitar como misionero? Sí, realmente fue la vez que vi la manifestación del poder de Dios en vivo,
¿no? Ahí, al frente mío, delante de otras personas que estábamos juntos también. Y sucedió en el Brasil, en la ciudad de Itaperuna, al interior de Río de Janeiro, en el año 2013. Estaba yo en el tercer año de la universidad. Tenía que hacer un alto porque tenía que seguir trabajando para juntar el dinero y regresar a la universidad. Entonces recibí justo una invitación para trabajar ahí en la Asociación Río Fluminense de la Iglesia Adventista en la ciudad que ya mencioné. En el estado de Río de Janeiro. Exacto, sí. Y fui, ahí conocí a una mujer llamada María, miembro de la Iglesia Adventista, una mujer muy misionera, le gustaba siempre compartir con todas las personas de lo que ella conocía, una mujer maravillosa realmente, ¿no? Y si es que en algún momento llega este video a ver ella, enviarle un abrazo inmenso para María. Y bueno, ella un día me invitó a visitar a su amiga, una amiga llamada Derlí, y junto con María estaba un jovencito de 17 años llamado Gabriel, que pidió unirse a nuestro equipo, en el que siempre salíamos a visitar María y yo. Ahora Gabriel, un joven de 17 años, se unió también al equipo, éramos 3 que estábamos visitando. Con el mismo trabajo, digamos, sí, alguien se contactó con la iglesia o a través de la radio, a través de las redes, que querían una visita de alguien que les pueda contar de Jesús, digamos. Así es, así es. En este caso, Derlí era la amiga de María, ¿no? Ellas ya tenían una amistad, ya con anterior tiempo habían estado gozando de una amistad. Entonces ahí en esa visita que nosotros hicimos, llegamos a casa de Derlí, y Derlí tenía un portón inmenso, y escuchábamos cómo caían los cerrojos, uno tras otro. Caían los cerrojos de seguridad, uno, otro y otro. Pasamos al patio, y en el patio empezaron a conversar ellas, ¿no? Las dos, estábamos sentados. O sea, después de que entraron, cerraron la puerta. Sí, y estábamos recién en el patio. En el ¿no? patio. Estábamos en el patio, y ahí en el patio María y Derlí empezaron a conversar. Gabriel y yo escuchábamos, mirábamos, y después de aproximadamente media hora que ellas estaban conversando, María me dio el pase para que yo pueda conversar algo de la Biblia y de Jesús. Y empecé a conversar con Derlí. Ella no sabía muchas cosas de Jesús, ¿no? Y fue el momento para poder estudiar solamente el tema de Jesús con ella. Abrimos la Biblia, empezamos a estudiar, y empezó a contarnos el testimonio muy duro y triste que había pasado, como pasan muchas personas hoy en día y nadie sabe, ¿no? Hoy en día hay muchas personas que viven problemas muy fuertes, graves, y nadie se entera. A veces ni siquiera los mismos amigos. Y Derlí era una persona que había pasado momentos terribles en la vida. Había sido maltratada por su propia familia en casa. Recibía maltrato físico, psicológico. Ella comía en la cocina cuando venía visita a la casa. Era maltratada, como ya lo mencioné, físicamente también. Hasta que un día ella dijo, voy a salir de casa, no quiero estar más en casa. Salió de casa, y cuando salió de casa encontró un trabajo, y en ese trabajo fue abusada por el dueño del hogar. Salió embarazada. Y ella regresó a casa porque era el único lugar donde tenía para poder regresar. Y el padre la golpeó brutalmente hasta hacerle perder el bebé que ella estaba esperando. Entonces, la vida de Derlí era una tragedia tras otra. Una tragedia tras otra, totalmente. Durísimo. Sí, ella salió de casa, se fue nuevamente de casa, encontró un trabajo nuevo, y ahí en ese transcurso de tiempo conoció a un chico bueno, empezaron a enamorar, empezaron a salir, se casaron, y en una salida que ellos tuvieron ya de esposos, una bala perdida en un asalto cayó, impactó sobre el esposo. No me digas. Y murió. Era una tragedia tras otra. Era realmente increíble lo que pasaba en la vida de Derlí, ¿no? Era realmente increíble. Después de eso, ella, con todas las cosas feas que había pasado en la vida, empezó a recurrir a las brujas, ¿no? Empezó ahí a hacer contacto para consultas,
qué le iba a esperar, qué le iba a pasar para, claro. según ella, adelantarse, ¿no?, a los hechos que ya no quería vivir, que ya no quería pasar. Y tanto fue la frecuencia que ella empezó a asistir 2, 3 veces por semana, 4 veces por semana. Y de pronto a estas sesiones, a las sesiones espiritistas, sí, exacto, digamos. a estas sesiones espiritistas, pagando, ¿no?, siempre. Y tantas veces fue la que ella asistió y tanto fue cómo se involucró ella con el tema del espiritismo, que ella quedó poseída. ¿no? Wow. Quedó poseída muchas veces, fue tomada por un espíritu en Berlín. Y cuando nosotros llegamos y yo conversaba con ella, ella nos comentó ahí delante, María también sabía, pero no sabía totalmente la historia. Hasta ahí. Ahora seguimos metiéndonos en esta historia tremenda que estás contando. ¿Te acordás qué pensabas vos cuando ella te empezó a contar todo eso? Nunca me pasó, digamos, por eso lo pregunto también, no sé, ¿hay miedo? ¿Hay nerviosismo? ¿Hay incertidumbre? ¿Qué va a pasar? Cuando te dijo estuve poseída alguna vez o te contó su experiencia y todo, ¿qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿O era oración, me imagino, también en tu mente? ¿Cómo era eso? ¿Qué te pasaba a vos, digamos, en ese momento? En ese momento solo escuchaba la historia de Erly, ¿no?, las historias que ella nos contaba, pero no había sentido absolutamente nada de miedo porque estábamos en el patio, ¿no?, al aire libre, estábamos los 4 ahí, era una historia que ella estaba contando verídica, claro, pero no me y generaba ahí, todavía... Hasta ahí ella estaba bien. Estaba todo bien, estaba todo tranquilo, hasta ahí era una historia, ¿no?, estaba todo bien. Hasta ahí transcurrió con normalidad la conversación, ¿no? No había generado a pesar de que las puertas estaban cerradas con cerrojo. Las puertas estaban cerradas con cerrojo y además de ello mencionó Derli que la última vez que había venido un pastor evangélico había salido corriendo de su casa. No. Porque ella había quedado poseída. Fue la historia que ella nos dijo así y bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Todo bien. Yo muy atrevido, ¿no?, le dije, quiero hacer la oración contigo, pero antes de que haga la oración contigo, quiero preguntarte, después de lo que hemos estudiado, si tú aceptas a Jesús. Porque ella estaban estudiando la Biblia. Estábamos estudiando la Biblia, sí. Y María anteriormente ya le había presentado temas diversos de la Biblia. Okay. Ahora era profundizar un poco más en temas de la vida eterna, la salvación y temas de la Biblia que nos hablan acerca de el perdón, ¿no?, de los pecados y otros temas referentes a lo que Jesús hace con nosotros. Y era el momento de poder invitarle a ella a aceptar a Jesús. Y le invité, le dije, ¿aceptas a Jesús? Antes de hacer la oración. Y ella dijo, sí, acepto a Jesús. ¿Estás segura que aceptas a Jesús como tu Salvador personal? Sí, acepto a Jesús. María estaba casi llorando de alegría, de felicidad. Era la amiga que por años había estado acompañándola. Orando por ella, seguro. Orando muchísimo, claro que sí. Claro. Eso es lo lindo de los amigos, que siempre están orando por otros amigos, ¿no?, que aún no han decidido por Jesús o que están pasando luchas y problemas y los amigos saben y oran por ellos. María era la representación de una amistad sana, buena, una amistad verdadera. Entonces, en ese momento fue que yo le pedí a Erly, le dije, Erly, ¿podemos orar dentro de tu casa? Porque estamos aquí en el patio, quiero que sea un poco más privado, quiero arrodillarme contigo y con los que estamos aquí en tu casa, ¿qué te parece? Y fue a ella que nuevamente repitió y dijo, mira, la última vez que un pastor vino aquí, evangélico, salió corriendo de este lugar. ¿Te dijo? Sí, nuevamente volvió a hacer énfasis diciéndonos o advirtiéndonos que era muy probable que eso acontezca también y ahí que prefería que no sea dentro de su casa. ¿Y hasta dijiste? ahí no seguía muy confiado yo también. ¿No? Estaba tranquilo, sí, muy tranquilo. Siempre mantuve la calma en cualquier momento. Y le dije a Erly así y dijo, bueno, si insistes vamos a pasar, dijo. Claro. Y pasamos. ¿Pero vos por algo en especial le decías vamos a orar adentro de tu casa? Sí, porque quería que sea algo más privado, más sublime, ¿no? Algo con mayor concentración, tal vez algo que sea más cercano, ¿no? En el que podamos tener una privacidad y en esa privacidad ella pueda reafirmar esa decisión que había tomado. ¿Sí? Entonces entramos a la sala y la sala, no te imaginas lo que era la sala. ¿No? Realmente era un espectáculo cuando vi y entré a la sala porque
Las paredes de la sala estaban cubiertas todas con una cortina color púrpura. Ujú. O sea, no había espacio libre en la pared. Ujú. Sobre la cortina estaban fotos de los papas, de curas, todo en blanco y negro, ¿no? Ujú. Ni siquiera colores para que uno pueda ahí divertirse un poquito mirando. Ajá. Era todo a blanco y negro, un tamaño grande, un Ujú. formato grande. Y delante de ello habían cirios, velas Ajá. de todos los tamaños y de todos los espesores, Ujú. prendidas todas, y cráneos. No. También diferentes cráneos ahí No. en ese lugar, en ese espacio. Era totalmente una locura estar ahí. Era ¿no? aterrador. Era aterrador. Cuando uno entraba a ese lugar, sentía ya de por sí como que las no cosas, estaba bien. que no estaban bien las cosas, ¿no? Que no Wow. estaban bien las cosas para nada. Y el cuerpo sentía, en ese momento cuando nosotros ingresamos a la sala, Ahí fue distinto. yo sentí en carne propia, sentí cómo mi cuerpo empezó a sentir un poco de una reacción diferente, Claro, ¿no? claro. De que algo no estaba bien, de que algo estaba pasando en ese lugar. Y aún así yo conversé con Derli y le dije, Derli, vamos a hacer la oración, ¿qué te parece? Tú aceptaste a Jesús, ¿verdad? Me dijo, sí, yo acepté a Jesús. Muy bien, vamos a arrodillarnos entonces para hacer la oración. ¿Y ahí no se te vino lo que te había contado el pastor evangélico No, que había hasta ido? ahí estaba todo bien. Hasta ahí Derli, seguías tranquilo, con- vos un poco más tenso, pero igual mantenías Sí, la sí, calma. Sí. A pesar de que sentía alguna cosa extraña. Y claro, con esas Sí, imágenes, y Gabriel, obviamente. el jovencito de 17 años, no te imaginas la No, cara, ¿no? De él estaba claro, pobre. estaba mirando para todos lados a ver si es que le saltaba de repente un cráneo o alguna No, cosa así. claro. Y María también estaba sorprendida porque nunca había entrado ella a la Nunca había casa entrado. de su amiga. Siempre la había recibido en el patio. Ujú. Y cuando entrábamos me dice, nunca me recibió dentro. Wow. Y esa era la oportunidad para poder estar dentro de su casa y hacer la oración dentro. Ujú. Entonces fue ahí que cuando nos arrodillamos yo tenía a Derli tomada aquí de mi mano. Ujú. Estaba Gabriel acá de este lado y María del otro lado. Ujú. Nos arrodillamos para hacer la oración y en ese momento que nos arrodillamos para hacer la oración entró un viento brusco y fuerte que sopló las cortinas. Wow. Nunca en mi vida había experimentado una situación similar a la que viví y hasta el día de hoy es la mayor experiencia que he visto de la manifestación tanto del enemigo como el poder de Dios. Ujú. O sea, Porque- no era un día ventoso. No, para nada. No, o sea, ese viento no era un viento De la naturaleza, sino más. no. Claro. Fue un viento violento porque ni bien ingresó ese viento, María quedó poseída totalmente. Derli. Perdón, Derli quedó poseída totalmente. Yo la tenía tomada aquí de mi mano y todavía no me había dado cuenta que ella estaba poseída. Me di cuenta cuando vi a Gabriel que estaba aquí de mi lado, que tenía los vellos del brazo así, en punta. No, pobre. En punta, así, totalmente en punta. Y María, la amiga y hermana de la iglesia, estaba pálida y con la boca abierta. Mm. Pálida, totalmente pálida. ¿Vos estabas con los ojos cerrados orando? No, estábamos, todavía no Ah. habíamos hecho la oración, todavía no habíamos empezado la todavía no oración. O sea, habían empezado la estábamos todos con los ojos Mirándose. abiertos. Exacto, sí. Y María estaba así, sin reacción, y Gabriel también, ¿no? Y cuando vi a los dos así, yo dije, ¿qué está pasando acá? Y cuando veo a Derli estaba totalmente en shock. Totalmente en shock. Había doblado la cabeza, ¿no? El cuello había doblado ¿Cómo había doblado bastante. la cabeza? Así, hasta por acá tenía la cabeza. Tenía los ojos blancos todos volteados, Ajá. ¿no? Totalmente. Y yo la tenía aquí de la mano a Derli. Y en ese momento, ¿qué hacer, no? La reacción ahí natural propia hubiese sido salir corriendo de ese lugar. Claro. Gabriel estaba estático, María estaba estática y yo estaba solamente mirando y dije, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? No se me ocurrió la idea en ese momento de salir corriendo, no sé por qué. Ujú. Hubiese sido tal vez una reacción natural salir Totalmente. corriendo. Eso hubiera sido lógico. Sí, totalmente. Y fue en ese momento que yo me abalancé a Derli y la tomé, la abracé del cuello, fuerte. Y Derli seguía en un trance, pero ¿Decía algo? Terrible, ¿Gritaba? ¿no? O...
No gritaba nada, ¿no? Pero estaba en un trance con los ojos volteados, sí. Estaba con la cabeza torcida y cada vez más con mayor fuerza, ¿no? Mientras yo la tenía abrazada. Ella estaba cada vez más rígida. La tenía aquí, ¿no? La tenía así, aquí al frente mío. Su cara estaba aquí al lado mío, que volteada, pero estaba acá cerca, frente a frente. Y en ese momento era un momento... no sé qué pasó en esos minutos. Le dije a María, le dije, canta, le dije. ¿No? A María, canta, le dije. A Gabriel le dije, ora, le dije. Y empezó a cantar, empezó a orar, ¿no? Empezaron los dos, pero seguía, la situación cada vez más se descontrolaba, ¿no? Cada vez más se descontrolaba la situación. ¿En qué sentido se descontrolaba? Se descontrolaba en el que ella entraba cada vez más en un trance mayor, ¿no? Mayor fuerza, sus reacciones eran de mayor posesión, por decirlo así, y se estaba saliendo de control. Y en ese momento empecé a clamar yo fuerte, ¿no? Empecé a clamar fuerte y pedir que por favor la presencia de Dios se manifieste en ese lugar. Pedí así con voz fuerte, ¿no? Casi gritando, diciendo, Señor, tu presencia necesitamos en este lugar. A voz alta, ¿no? Con voz fuerte. Señor, tu presencia suplicamos en este lugar. Fuerte. Y empecé a pedir una y otra vez así fuerte, clamando y clamando y clamando en ese momento. Y mientras María estaba cantando y Gabriel estaba orando, sentimos que entró un vientito por la misma ventana que había entrado ese viento fuerte soplando. Un vientito empujando así la cortina apenas. Suave, ¿sí? Y nunca me voy a olvidar de ese momento del vientito suave, que se me vino ahí a la mente la historia de Elías también. Claro, me estaba acordando del de viento eso. apacible, que Dios le habla a Elías. Sí. Y en ese momento, Derlí empezó a desvanecerse, ¿no? Empezó a caer. Empezó a quedar sin fuerzas, su cabecita otra vez empezó a volver a la normalidad. A volver a la normalidad, sus ojos también empezaron a poner a su lugar. Y en ese momento fue que yo la tenía todavía abrazada a Derlí, no la había soltado. Y cuando ella se desvaneció en mis brazos. Y ahí cuando ella se terminó de desvanecer, con sus ojos ahora sí mirándome, unas lágrimas caían acá de sus ojos. Era realmente estremecedor ese momento. Fue el momento en el que yo vi el poder de Dios actuando de una manera increíble, ¿no? Ante el clamor de nosotros, de María, una mujer muy entregada a Dios, muy entregada a Dios. Fueron mis mayores victorias espirituales en el Brasil también. De esos recuerdo siempre muy bien. Era maravilloso las experiencias que pasé en el Brasil. ¿Cómo terminó? Y la historia termina así, de la siguiente forma. Abracé a Derlí, ella quedó casi dormida en mis brazos y yo le dije, Derlí, tranquila, Jesús está aquí contigo. Amén. Y cuando ella volvió en sí, le dije, Derlí, ¿tú aceptas a Jesús? Y ella no quería. Me dijo, no, este espíritu me está atormentando, me molesta, no me suelta, nunca me deja. Y yo no quiero aceptar a Jesús porque me va a seguir atormentando. Y le pregunté a Derlí, le dije, ¿tú quieres cambiar tu situación, tu realidad? ¿Quieres que este espíritu no esté más contigo aquí? Y ella dijo, sí, quiero. Entonces acepta a Jesús. Nuevamente le volví a pedir a Derlí y aceptó. Nos arrodillamos y yo le dije, Derlí, mientras yo esté haciendo la oración, por favor, tú solamente repite Jesús. Mientras yo esté haciendo toda la oración, tú repites Jesús, 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 hasta que yo termine de hacer la oración. Antes de eso, empezamos a sacar con Gabriel y María todas las cosas que habían en la sala. Sacamos los cráneos, pero fue cuestión de segundos, porque agarrábamos todo como podíamos en los brazos, salíamos, lo tirábamos al patio, volvíamos, llevábamos las velas, arrancábamos las cortinas color púrpura y dejamos las paredes y toda la sala totalmente limpia, vacía. Y en ese momento, después de haber dejado todo en el patio, ahora sí nos arrodillamos, hice la oración y Derlí estaba repitiendo Jesús, 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 ella llorando, ¿no? Llorando. Y aceptó a Jesús, ¿no? Derlí fue un testimonio realmente maravilloso de cómo Dios
puede hacer cosas realmente increíbles en la vida de cualquier ser humano. ¿Tenés idea de qué pasó después en su vida? ¿La volviste a ver? Sí, conversé con Derly 2 años más después de haber estado en el Brasil. Y en todo momento siempre comentó ella que nunca más había vuelto a tener, ¿no? Este espíritu molestándola a ella. Y pedía que yo regrese, pero no era yo quien había hecho eso, claro. ¿no? Era Dios quien había hecho eso. Pero obviamente ella tenía el recuerdo de que yo estuve en ese lugar, claro. ¿no? Claro. Y le dije, Derly, Dios es quien hizo todo esto en ti. Ella entregó su vida a Jesús. Después de 2 años o 3 años más o menos, un aproximado, perdí el contacto, la comunicación con él, con ella y con otras personas de allá del Brasil. Pero supe hasta ese tiempo que ella había entregado su vida a Jesús y que ese espíritu nunca más había vuelto a molestarla. Era una noticia muy linda, maravillosa. Vamos llegando al final, lamentablemente, porque seguramente tenés varias historias que te han sucedido, pero me gustaría que nos dejes un mensaje, ¿no? O sea, vivimos en momentos muy especiales de la historia de la humanidad, de todos los tiempos. Creemos que Jesús viene pronto y se viven todas estas cosas cada vez más, ¿no? Si hay alguien que esté mirando en este momento y está presa o preso de cualquier vicio, de un espíritu, quiere salir de eso, quiere realmente sentirse libre, ¿qué le dirías? Bien, yo animaría a todos los amigos, amigas y personas que nos están viendo ahora y que van a tener la oportunidad de ver este programa, que busquen en Jesús la fortaleza de las debilidades humanas, ¿no? O en medio de las debilidades humanas, porque cuando nosotros estamos débiles, el enemigo muy fácil hace de nosotros cualquier cosa, ¿no? Nos trata como cualquier cosa. Pero el único que puede fortalecernos, el único que puede ayudarnos a vencer todos estos problemas es Jesús, y que Él está dispuesto a hacer milagros increíbles en la vida de cada uno de nosotros. Romanos 1:20 habla acerca de las cosas invisibles, que son el poder de Dios, se hacen visibles, ¿no? Se hacen visibles. Y únicamente la fe es la llave que abre, ¿no? Eso que nosotros no podemos ver ni percibir, pero al abrir con la llave de la fe esas cosas que nosotros ante los ojos humanos no podemos ver, entonces vemos ahí ahora ya no los recursos humanos, sino los recursos divinos. Wow. Cuando se acaba todo lo humano, empieza a actuar los recursos divinos. Y cuando nosotros dejamos de vivir bajo los patrones humanos, Dios activa los patrones sobrenaturales que Él está acostumbrado a hacer a través de su poder. ¿Qué hace una persona que dice, yo quiero tener fe, pero no sé cómo hacer? ¿Cuál es el primer pasito a dar? Yo quiero eso que Elías está contando. ¿Qué hace esa persona que está mirando en este momento y dice, yo quiero salir de esta vida? ¿Cuál es el primer pasito que dar? Porque dice, no tengo fe, no sé cómo tener fe. No conozco nada de la Biblia, no conozco nada de Jesús. Además de que se puede contactar con nosotros, que vamos a dejar en la descripción del video el número de WhatsApp de la Escuela Bíblica para poder estudiar la Biblia. Ahora, en este momento, ¿qué puede hacer? Bien, hay una historia muy linda. A través de esta historia yo quiero invitarles a desarrollar la fe, ¿no? Y esta historia se da a través de Jesús en la barca, ¿no? Que cuando Pedro sale de la barca, entonces ahora en ese momento la fe empieza a desarrollarse, ¿no? ¿De qué forma? De que a veces nosotros estamos en la barca viviendo la misma vida de siempre, haciendo las mismas cosas y tenemos los mismos resultados. En la fe nosotros tenemos que hacer cosas diferentes, como por ejemplo ahora buscar a un Dios real, un Dios vivo y un Dios que quiere hacer milagros en la vida de cada uno de nosotros. La fe únicamente dice la Biblia que viene por oír la palabra de Dios y es la única forma de desarrollar la fe. Wow. Y es la invitación que cada una de las personas que está asistiendo a este programa pueda conocer un poquito más de Jesús, de lo que Él quiere hacer con él o con ella y de las cosas sobrenaturales que Él quiere enseñarle también, que quiere mostrarle a todos nuestros amigos que nos están viendo ahora en este programa. Así que yo les invito a ellos que puedan siempre hacer cosas diferentes, ¿no? Porque si hacemos las cosas de siempre vamos a tener resultados iguales, pero si nos atrevemos a salir de la barca tendremos realmente resultados diferentes.
Muy bueno. Elías, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Por ahí en algún momento podemos seguir conversando y escuchando de estas historias impresionantes que Jesús te ha hecho vivir, ¿sí? Pero bueno, en este momento te agradecemos muchísimo desde el equipo de La Nuevo Tiempo por compartir estas historias, por venirte hasta acá, hasta los estudios. Y nos encontraremos por ahí en algún momento. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Nacho, por la invitación y un saludo para todas las personas que están siguiendo estos programas. Gracias. Y a ustedes les digo que dejen su comentario, qué les pareció este episodio, estas historias que escuchamos. Y si quieren estudiar la Biblia, en la descripción va a aparecer el número de WhatsApp de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo aquí en Uruguay, donde pueden tener acompañamiento y donde hay un montón de cursos bíblicos que se adaptan a su necesidad espiritual. Así que no se pierdan esta oportunidad de poder estudiar con nosotros. Recuerden también que existe el proyecto Ángeles de Esperanza, que nos ayuda a seguir existiendo, a seguir haciendo estos programas, estos contenidos, a seguir alcanzando a más personas a través de los podcasts, de otros contenidos que hacemos en el canal de YouTube y a través de la radio Nuevo Tiempo, que pueden escuchar en la 101.3 en Montevideo y la 97.5 en Maldonado. Si quieren ser Ángeles de Esperanza, lo único que tienen que hacer es también dejar su mensaje en el WhatsApp de Ángeles de Esperanza, que va a estar en la descripción. Son muy parecidos, pero no son los mismos, pero va a estar allí también en la descripción. Así que, dicho esto, muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo episodio de Y si fuera cierto podcast. Chao.